Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla y está como siempre conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. ¿Qué tal, Zaida? Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todo el auditorio que como cada viernes nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Estamos efectivamente todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de Radio Universidad. Y como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión y punto de vista desde las ciencias sociales, el psicoanálisis, la sociología, la antropología, la historia. Uno de los temas de mayor oportunidad, y lo digo en el buen sentido de la palabra, un tema de interés y actualidad, es justamente el de la película Roma, anagrama de amor, diría yo. Ustedes saben que si invierten el orden de las letras de esta palabra Roma, es justamente un anagrama de amor. Y bueno, pues vamos a estar hablando de la importancia de esta película con una pregunta muy elemental. ¿De veras vale la pena? ¿Por qué ha recibido tantos reconocimientos, tantos elogios? No, pero además tantas nominaciones, tantas ¿no? Porque nominaciones, ha sido premiada. Tantos reflectores, realmente lo está... pues está teniendo una proyección internacional en la mayoría de los festivales. De hecho, leyendo un poco sobre la reseña, empezó en Venecia, en el festival precisamente, pero del país Roma, no de la colonia Roma, como luego fue la confusión de una conocida conductora aquí en México. Galilea Montijo. Así es. Entonces, oye, pero fíjate, esto de Galilea... un premio en Venecia. El primer premio en Venecia, sí. Y que es cuando comenta, y que cómo es posible que, hablando de Roma, obtenga precisamente en Italia un premio, cuando, bueno... Pero esto es interesante porque la gente habla de la película, digo, yo nunca había escuchado hablar tanto de una obra que no se haya visto. Exactamente. O sea, porque este es un ejemplo, no lo había visto, pero estaba hablando. Y así lo hemos hecho muchos. Yo hoy hice una pequeña sondeo entre las películas, entre las personas que vi durante, una reunión por Campo Redondo de la universidad, y me encontré que la mayoría no la había visto. Y sin embargo todo el mundo la elogia y todo el mundo la comenta cosas. La comenta, sí. Pues que nos llamen al 414, aquí no es el 480. 269-95, iba a decir el número de la oficina. Sí, ya menos, pero además también nos pueden enviar sus correos a eluniversouni@gmail.com. También recuerde que estamos en Facebook. Muchas gracias a la gente que ya se está uniendo a la transmisión en vivo, a Elcita Duarte del DF, a Alfonso Yáñez Arriola, un saludo al licenciado, a Mario Aguirre Cabello. También recuerde que estamos en Twitter, en YouTube, transmitiendo por streaming en vivo a todo el mundo en www.uadec.mx/radio, y sobre todo los invitamos a visitar ernestoduque.com. Ahí encontrará y todos nuestros programas anteriores. Y en efecto, algo ocurre con el cine. Aquí el punto es que cuando una película se va a empezar a promocionar, se hace precisamente en los festivales. Es como un sondeo a los principales críticos o a los conocedores del tema, y posteriormente se empieza la difusión y proyección en salas, pues para el público en general. Entonces esto ocurre precisamente con Roma, puesto que la difusión comienza desde agosto del año pasado, o sea, ya tiene 6 meses en difusión, pero realmente esta plataforma digital que es Netflix fue la que adquirió el derecho de reproducción. Entonces, para aquellos que no tenemos cuenta de Netflix o que no contamos con internet en nuestras casas o una televisión smart, bueno, pues aún no la hemos visto, tenemos que contratar una cuenta. Y hubo una poca difusión en los cines de nuestro país. Sin embargo, pues está disponible en las aplicaciones del teléfono o en internet. Bueno, pues ese es uno de los temas de la discusión, porque la oportunidad que nos da esta película es hablar de ella desde un montón de puntos de vista, ¿no? La cuestión sociológica, efectivamente técnico-fílmica, ¿no? Y artística. En fin, pues para todo eso no quisimos hacer solo nuestros comentarios. Invitamos a Américo Fernández, quien está aquí con nosotros. Américo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tu casa. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a nuestro auditorio por escucharnos y a la universidad por abrirnos las puertas para reflexionar acerca del mejor cine que se está haciendo. Bueno, Américo, ustedes saben, además de escritor, servidor público, una amplia trayectoria, que tiene él, bueno, es una persona, un cinófilo. ¿Cómo podemos definir a alguien con una afición tan grande, crítico, experimentado y cronista del cine? Pues un apasionado del cine, estudioso del cine. Y bueno, por eso hemos querido tu opinión. La pregunta es elemental. Mira, ha tenido una gran difusión, no solo porque se haya visto, sino porque no se ha visto. Porque aún no se ha visto por muchas personas. Y se elogia como una de las mejores películas mexicanas, con posibilidad de un Oscar bueno, principal de los Oscars a la mejor película, pero además con 10 nominaciones y ya multipremiada. ¿De veras es tan buena película, Américo? ¿Por qué? Dinos por qué, si es cierto que es buena película o extraordinaria. Sí, bueno, la razón de los premios tiene dos rutas. Primeramente, la calidad de la obra cinematográfica. Uh-huh. En el caso esta de la película de Roma, es una película absolutamente extraordinaria, prácticamente en muy pocos momentos. ¿Qué es eso de extraordinario? Muy especial. Tiene, está fuera de serie. Fuera de serie. Sí, okay. O sea, muy pocos momentos. Yo calculo que algunas 5 o 6 momentos en la historia del cine, 5 o 6 películas han roto una cadena. Han sido obras perfectas. Perfectas. Sí, como lo es esta película. Pero hablando de la producción como tal. Hablando del guión. Del guión, de la actuación, la dirección, la producción. Uh-huh. Sí, o sea, prácticamente en muy poquitos casos. O sea, esta es una obra maestra del cine. Y por supuesto que es derivada por un gran estudioso del cine, un gran maestro de la cinematografía actual, que es Cuarón. Sí, no es alguien tiene muchísimo trabajo. Que no tenga escuela, que no tenga... Entonces tiene muchas razones por las cuales es una película maravillosa. Para empezar, definitivamente una de las cosas que a mí me cautivan muchísimo es que estamos ante una película que es el hiperrealista. Un auténtico trabajo de hiperrealismo, una reconstrucción de una realidad en todos sus detalles, completo. Prácticamente es una catapulta al pasado. Casi no hay películas. Al pasado, Américo, pero también al entorno. Mira, sí, al entorno. Yo he pensado mucho eso por la cuestión desde el psicoanálisis, y una postura, digamos, crítica cómoda sería decir, mira, es que te trae muchas cosas, infancia, y para muchas de las personas, sobre todo el auditorio de la Ciudad de México, o quienes hemos tenido oportunidad de vivir en la Ciudad de México, te hace así como que una catarsis, ¿no? Pero además es como si tuviera la atmósfera integrada, o sea, te da tu atmósfera. La película es una atmósfera, no hay un mundo interno y un mundo externo, como que hay ahí una cosa reversible, no sé si te parezca. Sí, claro. Cada cuadro cinematográfico, cada secuencia está enormemente rica en detalles, en todos los aspectos. Ajá. Prácticamente no hay un elemento gratuito en la película. No hay casi una obra cinematográfica que tenga tanta precisión. Digamos, por ejemplo, generalmente al año se estrenan 500 películas al año en México. Uh-huh. ¿Sí? En los últimos 10 años yo veo un promedio de 500 películas al año en estrenos, en las salas de cine, en las plataformas digitales, de todos los estrenos. O sea, en los últimos 10 años, por ejemplo, pues estamos hablando de 5,000 películas. Bueno, ninguna película de esa gran cantidad de películas tiene tanto trabajo tan minucioso como esta. Y parece muy sencillo, ¿no? Es que esa es la clave, precisamente. Ajá. Que lograr esa sensación de absoluta naturalidad es sumamente difícil. Sí. Es como cualquiera de nosotros pudiera intentar tomar un espacio propio, un espacio privado. No logras esa maestría, no logras esa precisión. Solamente un trabajo de muchos años, de mucho trabajo en fotografía, en dirección, en actuación, como lo tiene Cuarón, lo puede lograr. En el mismo casting, a lo mejor en eso radica la simpatía de esta chica de Alicia, que no es una actriz profesional, que a lo mejor logra una... No. Es que hay algo muy interesante. Uh-huh. Nosotros debemos de entender la diferencia que significa entre el actor de teatro y el actor de locución. Por ejemplo, nosotros estamos actuando para el público, no es nuestra forma natural de expresarnos,
Estamos afectando nuestra voz para llamar la atención. Sí. La actuación del maestro en el aula. Hay muchas formas de actuación, ¿sí? La actuación del cine, en el mundo del cine, para la película del cine, la coordina el director. Estoy de acuerdo con lo de actuar, siempre y cuando no se entienda como simulación, porque una noción que tenemos de la actuación es fingir, es representar un papel que no corresponde, un papel falso, pero el buen maestro, no representa ninguna falsedad, sino al contrario, expresa de sí mismo lo que tiene de más auténtico. Y velo tú, los mejores locutores, conductores, actores, me parece que son los que más transmiten lo que piensan, la verdad de lo que quieren transmitir. Pues exactamente, precisamente por eso. Por ahí creo que puede haber, ¿no? Por eso reconocida ella. Sí. Porque una cosa es lo que tú estás viendo en la pantalla, pero lo más importante es lo que está sucediendo en su mente. El mundo interior que ella está viviendo, para demostrar esa contención del personaje, no tiene que gritar. Claro. No tiene que hacer aspavientos. Toda la obra cinematográfica, toda la película de Cuarón está en ese tenor. No tiene que poner a la pareja peleando, no tiene que estar en conflicto. De entrada, el guión es extraordinario. Y tiene todos los principios de un guión perfecto y de una película perfecta. Cuando uno va, como yo he recorrido muchísimos cursos de cine con todos los maestros del cine, neoyorquinos, mexicanos, europeos, todos los principios que ahí establecen están en esta película. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿cuáles? Sí. Uno, muy importante. Olvídense, una de las cuestiones muy importantes que les dicen a los jóvenes. Olvídense de recurrir a las grandes obras literarias. Olvídense de recurrir a su bagaje bibliófilo, a toda la historia del cine. Lo más importante, la creación maravillosa, está en ti mismo. En el momento en el que uno hace una reflexión profunda acerca de la vida propia que ha tenido, que habita en la psique, que habita en el mundo subconsciente, ahí va a descubrir uno cuáles son los personajes que lo están llamando y por los cuales uno debe crear una obra. En este caso, me parece absolutamente maravilloso que precisamente Cuarón, en un mundo donde estamos esperando la 8ª temporada de Juego de Tronos, el mundo entero, sí, donde estás esperando la 5ª temporada de Vikingos, donde están los cómics, con toda la tecnología y el uso de los efectos en grado superlativo, con esas superproducciones de derroche de efectos, él recupera la esencia del cine, con el espacio cinematográfico, con el buen guión y con el actor, en los entornos propiamente humanos, y se va no a las grandes obras literarias, se va a su mundo interior, a reconstruir todo lo que ha vivido, todo lo que él tiene como fantasmas que los persiguen, y encuentra a un gran personaje que es la auténtica heroína de México, que es la auténtica heroína de la realidad, que es la madre abnegada, la madre tierra, la creadora. La auténtica heroína no es la que anda en la punta de la lanza en los movimientos femeninos. Esas mujeres no son heroínas. Esas mujeres buscan un momento, un espacio de impacto, ¿sí? De reconocimiento, reflectores. Las auténticas heroínas están creando el mundo desde lo pequeño, todos los días, cotidianamente, desde el hogar. Es lo que tiene precisamente de entrada, ya que él se vaya a ese entorno, me parece absolutamente maravilloso, y que incluso de ese entorno sea esa precisamente la figura de esta mujer, que es precisamente la figura que no ha encontrado todavía el lugar que le pertenece en México. Desde el mundo novohispano, el mexicano genuino no ha encontrado su entorno y el lugar que merece en nuestra nación, porque ya no es ni está en el México precolombino, ni permanece con la cultura indígena, pero tampoco es el español, ¿sí? Son las personas que se tuvieron que replegar. Bueno, has mencionado varias cosas. Yo quisiera subrayar, retomar por lo menos dos de ellas. Hay mucha tela de donde cortar con todo esto que tú nos dices, pero cuando dices, entiendo yo como que tenía una deuda pendiente con su introspección, regresar a su mundo interno. Yo agrego algo, a ese mundo interno, a ese pasado que no es tan interno, que es el del contexto, que es el mundo que comparte los fantasmas con los demás, y por eso su éxito, y que no es solamente su pasado, sino que representa sus imágenes, sus imagos,
justamente contemporánea. Ve la cantidad de detalles, porque tú lo subrayabas, con los que uno de repente se queda, no sé si perplejo, pero con un sentido de realidad, como si estuviera en el contexto. Impresionadísimo. Porque están jugando con una autopista con la que quizá la mitad de los niños de aquel entonces, estamos hablando de los 70s, yo creo que incluso antes lo hizo. El huevo duro que es quebrado en la mesa de la cocina, la escoba que barre el agua que desecha, la cama al acostarse, al levantarse, los carros del Galaxy, el Volkswagen, los autos de la época, misma el zona, lavadero. de hecho, la misma zona, que es la colonia Roma. Sí. Es que todos los detalles, muy... empieza precisamente de la atmósfera muy pequeña, sí, del zaguán de la casa. Y claro, luego del zaguán se va a los espacios. Ese es el mundo externo. Sí, el zaguán, y empieza ahí. Luego de ese espacio va recorriendo el espacio de la casa. Luego sale a la calle. Y luego sale al entorno del citadino. Y después sale a la periferia de la Ciudad de México. Y luego sale al mar. ¿Sí? O sea, todos esos detalles, es un hiperrealismo extraordinario que realmente... Las cacas de los perros. Sí, y en todos los aspectos. Estamos hablando de vajilla, de muebles, de vestuario, lo que leían, los libros que teníamos, los libreros como estaban, detalles incluso de actuación. La banda aburrida en la tarde, la banda de guerra que pasa. Sí, pero además es una película de añoranza. Porque prácticamente, digamos, estamos hablando de un entorno de hace 50 años, cuando había interacción humana. En el mundo contemporáneo, yo no he visto, por ejemplo, ninguna película, incluso de las películas premiadas, que refleje la realidad. No hay ninguna. La que ustedes me mencionen. Mi amor es perros tampoco. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si yo saliera ahorita si yo saliera aquí, fuera de estas oficinas, y fuera a esperar el camión aquí en el entorno, todas las personas estarían viendo el celular. Si yo me metiera a una universidad, todos los estudiantes estarían viendo la universidad. Eso es la realidad. La universidad. Viendo el ¿En la universidad? Sí. Por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Claro. De cualquier escuela que yo entro y todos ensimismados. Ya no es la época de antes. No, los sepelios han cambiado incluso. ¿Sí? Cuando entonces, tú vas a despedir a un entonces prácticamente, por ejemplo, yo no he visto ninguna película, ni siquiera del mundo contemporáneo, que refleje esa realidad. Claro. ¿Sí? Entonces, la actividad de la tarde era de interacción dialógica. Sí. De comunicación. Todas las personas estaban buscando la comunicación. El merolico buscaba ser escuchado, como los merolicos que aparecen aquí. ¿Sí? Los niños buscaban jugar con los otros niños. Sí, los niños aprenden más palabras por otros medios que por la voz, ¿no? ¿Sí? Es contacto del cuerpo que tú hablas, porque la voz a final de cuentas es un efecto del cuerpo. Y el contacto con la madre y los seres que están alrededor, ¿por dónde te llegan las palabras, no? ¿Cómo te resuenan? Y ahora, bueno, yo escucho timbrar ahí, veo que suenan los teléfonos y la mayor parte de los mensajes de comunicación que recibimos están ahí. Y sí, efectivamente. Y luego señalas otra cosa que también quisiera subrayar, y es la presencia de esta figura, en la cual yo no veo solamente la reivindicación de un personaje muy nuestro, de nuestra etnia, digámoslo así, sino la madre. Porque recordemos la madre en su amplio sentido. Sí, porque este reconocimiento que hace Cuarón no me parece que esté dirigido a reivindicar nuestro origen étnico. Me parece que es más a eso que tú señalas, porque representa esa forma de convivencia, de transmisión, en la que se delega una figura, porque la madre no necesariamente es la persona que te parió. La madre incluso no tiene que ser una mujer, ¿no? El contexto materno es quien te da la voz, así es, quien te transmite las cosas. Y ese es un personaje que representa muy bien esta figura. Es quien sustituye, pero lo interesante es que en el proceso que vemos de crecimiento, de superación de retos, la transformación interior de ella es como una transformación, es una transformación épica. A ver, ¿a qué te refieres? Sí, por ejemplo, ella primeramente no tiene ni capacidad. Sí, Chloe, la actriz principal. Chloe, que es la nana. Sí. La que ahora le llamaríamos ahora la trabajadora del hogar, desde el mundo contemporáneo, ¿no? Sí. Primeramente, ella tenía un nivel de interacción de lógica con una compañera, ¿sí? Pero rompe esa barrera de comunicación con
Fermín, con el novio casual que tiene, que finalmente pues la embaraza, sí, ¿no? La embaraza y luego ahí hay un rompimiento de una barrera, de una frontera. Y luego, una vez que ya está embarazada, poder establecer una comunicación con la señora de la casa. Ahí rompe otra barrera. Luego ir al hospital, al IMSS, al Instituto del Seguro Social, que además todo ese escenario reconstruido maravillosamente. Después buscar romper fronteras. Cada vez que ella está yendo, la cámara la va siguiendo, estamos viendo un trasfondo extraordinario, pero está rompiendo fronteras mentales, internas. El espectador va viajando con ella, no tiene que gritar, no tiene que hablar como estamos hablando nosotros, no se tiene que justificar. Con la contención emocional que ella lleva, sabemos a dónde va, sabemos a lo que quiere. No hay ningún momento en el que dice, voy a buscar a Fermín, como una película tradicional, una telenovela. Mencionaste algo muy importante, porque ahora justamente estamos trabajando un seminario en psicoanálisis que se refiere al salto épico. Es el seminario sobre el acto psicoanalítico. Y calificamos justamente de acto eso que sufre una conversión o una transformación, o que simbra un antes y un después, que da origen a algo. No lo encuentro, pero te escucho. Cuando tú dices que hay una transformación en ella por porque tiene que enfrentarse al hospital, no me parece, pero ¿dónde es donde tú ves que aparece una nueva Cleo? Cuando regresa del hospital de ver a su hijo muerto. Yo creo que no hay una experiencia más estremecedora para todo ser humano que ver que tu hijo nace muerto. Claro. ¿Sí? Y Cuarón, de manera muy sutil, paulatina, con mucha elegancia, con mucha distancia, porque además la habilidad, una de las habilidades de Cuarón es presentarte los hechos sin calificarnos. Claro. La mayoría de los directores tienen una posición ética. Ay, pobrecita mujer, le va muy mal. ¿Sí? Ay, fíjense qué entorno tan negativo. Generalmente tenemos la tendencia, los malos directores, me incluyo en ellos, de tener una posición ética de defensa al oprimido. Bueno. ¿Sí? Claro. Pero el auténtico creador no respeta. Pero ahí hay una cadena. Cuando cuando van a la tienda y hay este movimiento en 1971, en el contexto de Díaz Ordaz, sí. No es Díaz Ordaz, es Luis Echeverría. Es Luis Echeverría. Ordaz es en 65. Sí, por supuesto. Porque además ese otro trasfondo maravilloso, ese trasfondo político absolutamente extraordinario. Y donde entra a la tienda, entran los halcones, y entre ellos reconoce a Fermín. Claro. Y después se le revienta la fuente. Sí. Ahí no hay una intención de decir, mira, esta imagen que refleja una realidad para ella, le hace en su cuerpo un efecto que le cambia la vida. Así es. En su mente no está. No, en su mente no es la reacciona. Carne, es el cuerpo. Lo reacciona en el cuerpo. Sí. Claro. Es como si nosotros nos encontráramos con un acontecimiento traumático, porque para ella es traumático. El hombre que fue a encontrar... Que la embaraza, la desconoce, pero era la época. Y además, el hombre hacía eso. Sí, los estudiantes universitarios hacían eso. Claro. Embarazaban a la entonces llamada sirvienta o a la compañera de salón y luego salían muy gloriosos huyendo, ¿no? Esa era posición radicalmente machista. Muy arraigada. Y es muy interesante además cómo trata de demoler con mucha sutileza Alfonso Cuarón el machismo. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, en todas las películas de los 70s, de quien se permitía la desnudez era la mujer. Pero además una desnudez muy velada, porque era la época de las ficheras. Si acaso veíamos los senos de las mujeres y ya nos iba bien. Híjole, bueno, ¿cómo? Son las 2:30, vamos a tener que ir a nuestro corte de la media hora institucional y regresamos, volvemos en unos minutos. Estamos en el Universo Humano en Extensión, pero queremos saludar a nuestro auditorio de Facebook Live. Un saludo a Guillermo Willy González, nuestro chef favorito. A José Juan Valdés, también un saludo. Elsa Edith Duque. Olga Rebeca Morales. Hasta donde esté por allá, muy lejos. Edna y Dalia Gallegos. A la señora Coquito de Oro Guevara, un saludo. ¿Cómo está? Al doctor Jesús Valdés, también saludos Ernesto. ¿Cómo está, doctor? Mario Aguirre Cabello. Al licenciado Alfonso Yáñez Arreola y a Elcita Duarte DF. Bueno, Coquito, un beso. Vamos a regresar. Bien, ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión.
Otra vez con ustedes Ernesto Duque Padilla y Zaida Morredilla. Muy buenas tardes, Zaida. Buenas tardes y gracias por continuar con nosotros. Hacemos nuestra cortinilla porque sabemos que hay personas, sobre todo en Facebook, que inician a ver este programa no como la segunda parte ni por continuidad, sino como un elemento independiente. Y bueno, estamos hablando de la película Roma. Anagrama de amor le pondría yo, porque antes titulábamos todos nuestros programas y se nos ha estado olvidando ese punto. Okay. Si les parece, anagrama de amor, y luego ya vemos qué implican esas cosas. Y bueno, esta película ha sido una gran noticia para los mexicanos porque estamos muy orgullosos. Los comentarios, las críticas la favorecen mucho, pero no solamente eso, sino las nominaciones. Y la pregunta obligada con Américo Fernández, quien es un cinófilo y cineasta, pues es esa, que nos explique por qué, si es cierto que merece todo eso. Y estamos platicando sobre precisamente sus características como mejor película, pero también sobre sus personajes. Y nos quedamos con Cleo. Sí, efectivamente. Entonces, este es el personaje central, pero no hay ningún detalle, no hay ningún personaje que esté fuera de la narrativa de toda la película. No, yo creo, entonces, ahí estoy de acuerdo contigo, yo creo que es personaje central para nosotros y después, a posteriori. Así es. En la película no, la película no está hecha para que destaque como héroe. No, sí, sí, claro, porque finalmente ella tiene que enfrentarse a una realidad que es que realmente hay desamor. El mundo romántico que ella estaba construyendo, pues se le vino bueno, pero esa es una historia, también eso, es una historia. Mujer es otra. Y luego el hecho de que naciera muerto. Ella ama a los hijos, los hijos de la señora. Tiene una confesión, acuérdate, y dice que no deseaba que en realidad naciera. no lo deseaba. A lo mejor perdiste 30 años. Sí, pero finalmente ama a los niños. Y qué impacto más terrible ver el niño muerto. Bueno, pero entonces asume el fracaso. Sí. Para ella es un fracaso en una situación inviable. Es una protagonista diferente. O sea, no es la protagonista que anda salvando al mundo. No es o que es toda buena. No es exactamente, no es una figura convencional, ordinaria. La propia película no es convencional. O es demasiado ordinaria, demasiado convencional. No, porque ese es el personaje, por lo menos en la clase media y media alta, que está integrado a la familia. Sí, pero ese es lo interesante, que siempre está, fíjate, que siempre está como parte del fondo del escenario, pero nunca ponemos los ojos en él, nunca lo estudiamos. Es esa realidad. Bueno, pues fue muy cauto Cuarón para hacerla destacar, porque no lo hace evidente, no la pone en primer plano, insisto, figura, pero sin esa intención de que la historia... pero es que de hecho la historia está basada en su propia en la historia nana, de Cleo. O sea, en la propia historia de la nana de Cuarón. Es un diálogo de introspección de Cuarón consigo mismo, con su propio pasado. Es el diálogo de Cuarón, con su imagen materna, con su figura familiar. Y es el mismo reflejado de muchas formas, y es el propio Cuarón con su cine, porque en esa película están todas las señales de su cine, de todas las películas que ha hecho. Está Gravity está viéndose en una película de fondo. El propio niño que se viste de astronauta es él, tratando de meterse a la película. Primero vemos una película donde están los astronautas perdidos en el espacio, una película que van a ver, y luego lo vemos a él vestido de astronauta. Los niños del hombre, los hijos del hombre, los niños del hombre también está ahí. ¿Sí? Es que quizás Cuarón no pensaba en tener una película exitosa, sino en hacer una cosa que él necesitaba efectivamente realizar. No, yo creo que todo lo contrario. Si estaba buscando una nominación. Por supuesto, no. Yo creo que Cuarón. Pues que en el fondo todos los directores quieren eso. Yo creo que Cuarón armó su ars poética del cine aquí. A filigrana, con todos los detalles. La forma de contar es la mejor que he visto en los últimos años. No tienes que poner, por ejemplo, a la pareja gritándose, peleándose a golpes para señalar que hay conflicto, pero lo haces en forma visual. Ni tienes que poner al amante en medio peleando con ellos, ¿no? Porque es el amante que no se ve. Claro. Bueno, hay una vez en que aparece ahí pero el señor con ella. Pero es que en los 70s así era, pero se efectivamente, ahora ya no. Es aquella sombra, aquella figura. Y en ese tono legendario. Sí, claro. Sí, papá,
dicen que te vieron, ¿verdad? Sí. Me dijeron que te vieron saliendo de tal lugar. ¿Sí? Y además era la época, o sea, te veían que, digo, no porque yo lo hiciera, sino hacían los papás, ¿verdad? Sí, o sea, te veían y corrían, ¿sí? Se escondían. Entonces él sale corriendo. Sí, Pero y además fíjate, esta figura del padre ausente que no tenía que justificarse con los viajes, simplemente así era. Ausente entre comillas. Ausente entre comillas porque lo ves en todos los aspectos, desde que inicia la película. Lo ves de otra forma. Desde que empieza la película, la primera secuencia es el carro último modelo, impecable, lavado. Y vemos su adicción al cigarro. Vemos el cuidado con que lo mete. Va a chocar en un punto y se detiene y se regresa. El amor, o sea, vemos el carácter materialista del personaje sin necesidad de que esté hablando. Claro, y te digo, en ese sentido simbólico, presente simbólico si quieres, pero ausente físicamente. Ausente en su presencia física, pero presente en el relato y precisamente en el peso con simbólico. Todos esos símbolos, con el carro, con sus cosas, le da el sentido de que él se pertenece, de que él tiene un mundo aparte, sin tener pero que no descuida al mundo de la familia. No, eso descuidará a su pareja tal vez, pero los niños pues están bien comidos, es responsable en ese sentido. Si es ausente porque es el apapacho solamente, pero a él le importa el carro. No, claro. A él le importa sus asuntos. Allá voy. A él, y precisamente por eso tiene otra vida, tiene otro mundo. De manera muy ingeniosa, a nivel de conflicto extraordinario, como pocas veces lo vemos en el cine. Luego ella se sube en el carro y con toda intención capaz de por medio va y le da la madre, no dice, no, porque lo está atacando lo que más le duele. Este carro no es para esta cochera. Así es. Sí. Vamos a despedirnos de nuestro carro, les dice, vamos con el Galaxy a la playa y se los lleva. Ese sí me parece que puede ser un corte, ¿no? De toda mujer emancipada en un momento dado que dice basta y se lanza, ¿no? Ese es el y salto carga de la con sus hijos. El salto de la señora. Salto de la señora. Sí. Entonces Sofía, ¿verdad? ¿Se llama? ¿Sofía algo así? Sí. Entonces, entonces en toda la película estamos viendo imágenes que nos están prefigurando un conflicto posterior, como esto del carro. Asimismo, vemos de fondo al personaje que es uno, además, era mi ídolo cuando yo era niño, el fabuloso profesor Sobek, el extraordinario profesor Oye, Sobek. Con un gran parecido, ¿no? Extraordinario parecido. Parece exactamente el profesor con toda la elección y el misticismo que representaba, con esa figura que hace, ahora voy a hacer algo extraordinario que nada más yo puedo hacer. Y resulta que... Es un mago. Claro. Es un mago, auténtico mago. Y hace todo un discurso donde están las claves del esoterismo, donde están las claves del chamanismo. ¿Sí? ¿Creen ustedes? Porque se pone en la posición del mago, del arcano del tarot del mago, de acuerdo como lo dibujó Rider White, que es solamente una de las claves para los maestros del esoterismo, como él pertenecía a la corriente esotérica, ¿sí? Que es dibujar el número 4 con las piernas, subir los brazos, pero con los ojos cerrados, claro, y estar en esa posición, es uno de los grandes trabajos de desarrollo espiritual de todo chamanismo, de todo trabajo espiritual, de todo trabajo esotérico. Prácticamente solamente se logra por maestros muy avanzados, así como lo declara el profesor Sobek. Entonces, es una intervención muy interesante, pero clave, porque además lo vincula con todo lo que estamos viendo. De fondo, vemos lo que está pasando, la televisión de la época. Esa televisión que hablaba de actos circenses. Pero luego, ese personaje que está dentro de la televisión se sale de la televisión y se mete a la realidad del escenario y participa de la escena. Casi siempre cuando nosotros estamos viendo una película que evoca otras películas, allá se quedan las películas de fondo. Aquí no, aquí Cuarón va más allá, lo sacan los personajes, tiene una razón muy importante de por qué estamos viendo ese fondo y lo mete a la realidad. Otro caso, Chloe está con su novio en una sala de cine extraordinaria, cuando era el acto ritual de ir a las salas de cine en la tarde. Era una cuando cita. Estaba la sala Elizondo aquí. Una sala, a mí me tocó ir a esa sala. ¿Elizondo aquí? La de Monterrey. No, el Palacio. ¿sí? Vaya. No, sí, el cine Elizondo en Monterrey. ¿Sí? O lo que fue el cine Palacio, en otro nivel. Sí. En Monterrey. El Saltillo también tenía balcones. Atenas, ¿cómo se llamaba? Atenas también era un... No, era Saltillo, Cine Elena, Florida, Palacio.
¿sí? Y era permanencia voluntaria. Estaba adornada con esas esculturas grecolatinas. Sí, todavía tenía mucho del teatro, teatro antiguo, ¿no? Y era además el amor, el respeto por el cariño que se tenía como un acto ritual de ir a ver la película en la tarde. Entonces ellos, por ejemplo, ahí cuando le declara a Fermín que está embarazada, están viendo el fondo de los nazis. Entonces ahí él decide irse con la justificación de que se va al baño. Y luego esa toma prefigura lo que va a pasar con ella, que la va a dejar, y prefigura que finalmente él también es lo que está viendo en la película. Él también es un fascista, como Echeverría también es un fascista. ¿Sí? Y además, así como estamos viendo en la película, el fondo de la película, como se bajan de la camioneta, como se bajan del camión los nazis, así los vamos a ver después que se bajan los halcones. Claro. En el movimiento de represión, de la misma forma. Claro. Entonces es un diálogo interno entre la película. Y ahora que mencionas esto de las salas de cine, del ritual de ir al cine por la tarde, creo que también, no solamente en el contenido, sino en lo que hace la película, en lo que hace Cuarón, hay otro mensaje, porque recuerda que esta película pasa por Netflix, por una plataforma. Entonces hay toda una discusión ahí con el festival si se aceptaba o no, por el hecho de que no siguió el camino de las grandes organizaciones de cine. Sí, de lo cual me parece absolutamente maravilloso. Porque Cuarón está rompiendo con todos los esquemas. ¿En qué punto rompe, no? En este momento. Se engrandece Cuarón al haber hecho eso. Así es. Y dice, no tengo yo que ser aceptado por los circuitos adocenados, por el imperio, por las mayors, porque desde el Tratado de Libre Comercio quedó especificado, quedó claramente señalado, entre muchas cuestiones que nos quitaron, que Estados Unidos, que las mayors iban a tener el control absoluto de las salas de cine. Y control absoluto me refiero a la programación. Lo tienen, ¿no? Pero eso no puedes ver más que 3 películas que hay en cartelera fuera de tu casa. Entonces, pero hay una nueva era. Y cada vez que se renueva el Tratado de Libre Comercio, esa cláusula se ratifica. Entonces solamente, pero ahí el que pierde es el cine. Esas compañías, no el cine en sí mismo, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántas películas ves en tu casa por las que ves en el cine? Pero más allá, el que pierde es el público. Sí, bueno. Porque precisamente la cuestión es que hemos llegado a tal grado de ausencia de cultura cinéfila. Lo teníamos en los años 50, la teníamos en los años 60. Sí, pero había producción. Había producción de 120 películas mexicanas al año. Sí. Luego fue bajando. Que se distribuían, o sea, que se difundían ese Fue número. bajando esa producción hasta llegar a la fabulosa RTC con la hermana de López Portillo, que se filmó 2 películas al año con RTC. Dos es una cosa. ¿Sí? Y ahorita estamos inexistente. Y ahorita estamos en un repunte en el que llevamos 20 películas al año. Fíjate, de 150 que llegamos a tener. De 150. Una diferencia. Muchos factores. No había producción norteamericana porque estaba en la Segunda Guerra Mundial, en fin, una serie de factores. Pero esos son los números. ¿Sí? Lo cierto es que me parece maravilloso que Cuarón haya logrado que, independientemente de que su película esté en las salas cinematográficas, en los circuitos comerciales, sea parte de los reconocimientos de los grandes premios. Eso fue porque además ahí están los grandes creadores. Los grandes creadores ahorita no van a ser aceptados en los circuitos comerciales. Los grandes creadores no van a ser aceptados por los grandes productores. Prefieren distribuirse de otra forma, darse a conocer. Porque ahí tienen una mayor difusión. Y ahora esta obra cinematográfica es para disfrutarse en la pantalla grande, pero es para estudiarse con detenimiento en las plataformas digitales. Cada cuadro cinematográfico es una auténtica pintura. Todos los personajes están participando con algo. No hay ninguno. ¿Lubezki? Si nosotros vemos de la fotografía es Lubezki. No, el mismo. A ver, ¿cómo estuvo eso del director? Porque parece que el de fotografía siempre no lo concretó y se quedó él o puso un Estaba suplente. trabajando durante muchos años con Lubezki. Está firmado doble. Cuarón, Lubezki no participó. Sí, está firmado doble. Pero
si Cuarón es el maestro de la fotografía, Sí. que ya ha trabajado también en fotografía, pues él mismo desarrolló la fotografía. Entonces Y es una él auténtica escribió. pintura. Él hizo el guión. Él hizo el guión. Él buscó la producción. Ajá. ¿Sí? ¿Hizo casting él? Sí, o Hizo sea, el casting, hizo la producción, o sea, es productor, es y el lo más director. interesante, la dirigió. Y Y la aparte la dirigió en fotografía. forma magistral, es una obra maestra. ¿Por qué razón? Porque lo más difícil de encontrar en el cine, con tantas películas, con tanto pasado, es encontrar un estilo propio. Oye, Eso pero es lo más además eso difícil. lleva muchas fricciones y conflictos, ¿no? Fue de gratis. No creo que la gente, como nosotros lo vemos y lo elogiamos, los actores lo vean igual. No sé si todos, pero incluso acuérdate que en la Ciudad de México tuvo problemas, la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Tuvo un conflicto ahí con el delegado, ¿cómo se llama? Bueno, invadieron de alguna manera la calle, no tenían los permisos y fueron y se pelearon ahí con la Hubo autoridad. también cuestiones de política. Porque no hay otra manera de filmar en México. Exacto. Cuando vino la película de James Bond, ahí sí. Claro, la ciudad se paralizó. El jefe de la Ciudad de México no solamente permitió la entrada, sino que hizo todo un festival inexistente, porque nunca la celebración del Día de Muertos ha sido un carnaval. No, jamás. El Día de Muertos es un momento espiritual, Sí. de reflexión personal. Y que no es en las calles. De amor por los seres, que no es en las calles, que es en un entorno privado. Sí. ¿Sí? Entonces él se atreve a demoler toda esa gran tradición, que es de las grandes tradiciones de México, porque viene desde el mundo precolombino, a pesar del peso terrible que tiene la Iglesia Católica en nuestro país, que ha hecho de los auténticos dioses del pasado, los demonios del presente. Eso se ha permanecido, ¿sí? Y él lo extrema haciendo un carnaval, con las muertes así bailando. Sí, se veía bailando, se veía con risa, pero no era un carnaval, era una experiencia mística de reencuentro. Por eso el altar tiene ciertos niveles, tiene las velas, los aromas, los olores. Era todo un proceso de trabajo de retorno a la esencia, al origen de las familias, al origen de la comunidad. ¿Sí? Entonces él para la ciudad. Sí, Me mete todo el dinero, ahora sí, vengan ustedes a filmar. Pero en un mexicano, pero está Meriquito tratando de filmar, ahí sí le pongo todas las trabas posibles, ¿verdad? Porque él aquí lo tengo, él es aquí mexicano, entonces no le voy a prestar nada, le apago las luces, digo que no hay permisos. Que no hay permisos, claro. Bueno, ya nos quedan unos pocos minutos para regresar a la película entonces. Tiene 10 nominaciones. ¿A cuáles le vas? ¿En cuáles crees que tenga más posibilidades? Tú que tienes más conocimiento de esto. Sí, yo creo que las más importantes. ¿Sí? La de mejor película. Mejor película y mejor director. Fotografía, ¿Sí? ¿no? Y mejor fotografía. Fotografía. ¿Sí? Yo le voy más a O fotografía. sea, 10 nominaciones prácticamente ya es el reconocimiento de que es la ya, mejor ¿verdad? película. Sí. Esta película los momentos de esta película nos vinculan con los mejores momentos de la historia del cine mundial. Con los mejores momentos, por ejemplo, El Chico, de Charlie Chaplin. Okay. ¿Sí? Que estamos hablando de una auténtica reconstrucción de entornos. La cámara observadora, que no tiene que utilizar efectos, que se vuelve el auténtico ojo observador del espectador, y adentro el escenario tiene su propia acción. ¿Sí? Por ejemplo, simplemente cuando Chaplin encuentra al niño, ¿sí? Chaplin viene del fondo. Es toda una forma de contar a nivel psíquico y a nivel narrativo. Y se encuentra con el niño. Y en ese momento arranca toda una ruta distinta. Otro de los grandes momentos que me recuerda, de los grandes momentos del cine, de los grandes maestros del cine, o sea, Cuarón está a ese nivel. Por ejemplo, Fanny Alexander, de Irma Bergman. Una cena de Navidad extraordinaria, con todos los detalles en el mundo de la burguesía. ¿Sí? Así lo tiene Cuarón. Todos los detalles. ¿Sí? Las noches de Caviria, la noche de Caviria de Federico Fellini, donde vemos también una figura así de una mujer, que vamos siguiéndola en su tragedia personal, como Chloe, pero que ves todo este trasfondo. Porque además esta película hace un homenaje verdaderamente genial al neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano era llevar al espectador a que viera la realidad. Pero incluso Cuarón la supera, porque es un hiperrealismo
Fellini, Visconti, Rossellini y el montón de creadores, de los 20 creadores del neorrealismo italiano, con obras maestras, como Ladrón de bicicletas, como Roma Ciudad Abierta, ¿sí? Como 8 y medio. Incluso ellos reflejaban la realidad. Era la escenografía de la época. Okay. Y Cuarón hace un neorrealismo, pero reconstruido de algo de hace 50 años. Y no solamente de hace 50 años. No es fondo verde. ¿No? Es fondo verde. No hay ningún fondo verde. No hay animación. No, son sets que están reconstruidos. ¿Sí? Y además se va poco a poco, porque primero presenta la realidad de los años 70. Sí. Y luego se va para atrás y nos lleva hasta la época de la Revolución, pero además nos va conduciendo hasta la época de la Revolución. Bueno. ¿Por qué? Porque además por ejemplo, va bajando a Chloe con la amiga, o sea, nos lleva primero de la casa a la periferia de la ciudad y luego nos saca al campo, porque en el campo ahí están las costumbres, ahí está lo que todavía permanece. Nos lleva hasta la época de la Revolución, llegamos al campo y luego todavía en el campo nos vamos al fondo, baja las escaleras y se va a un sótano donde están las costumbres de la Revolución y vemos el entorno auténticamente revolucionario en todos sus aspectos, todos sus personajes, todo lo que toman, todos los detalles. ¿Sí? Es extraordinario. Bueno, pues ahí tienen ustedes bastantes elementos vistos a través de la mirada de un cinófilo, cineasta como es Américo Fernández. Si no ha visto la película, bueno, pues ya tienes mejor punto de vista para disfrutarla. Vamos entonces a saludar a nuestro auditorio. Un saludo a nuestro chef favorito, Willy González. Un abrazo, mi Willy. Antonio Berchelman Arispe, también un saludo. Mucho gusto saludarlo. Edna Idalia Gallegos dice, al licenciado Alfonso Ñáñez Arriola, un saludo, licenciado. Acacia Alejandro también un saludo, y a Juan González. Muchas gracias por sus comentarios y sus saludos. Los tendremos aquí en cuenta, claro que sí. Tenemos un minutito, Américo, para que te despidas del auditorio y nos des alguna última observación, recomendación o crítica, lo que tú quieras decir sobre esta película tan afamada, Roma. Sí, bueno, pues principalmente que la vean con mucho detalle, que no la vean con los ojos convencionales. Es una película que invita a ser un espectador de cine. Es una película que hace planteamientos, que ofrece rutas, no da las salidas, las sugiere. El espectador es el que decide por dónde se va. Permite participar. Sí, claro, no, necesariamente, no es para un espectador convencional. No es el espectador que llega a la sala de cine con sus palomitas y su refresco. A ver, diviérteme, emocióname, ¿sí? Estreméceme, hazme llorar. No es ese espectador. Incluye al espectador. Incluye al espectador que llega a su casa cansado y quiere ver algo ahí rápido ya, porque me voy a dormir, porque en media hora me tengo que dormir, porque mañana me tengo que despertar. No, es un espectador auténtico, sí, que se sienta a ver una película como lo hacíamos los cinéfilos hace años, que dedicamos la tarde a ver una obra cinematográfica, que no nos estaban interrumpiendo con los celulares. Okay. Que no teníamos mensajes. Ahorita todas las personas entran a la sala de cine, todos entramos a la sala de cine con el celular y estamos viendo mitad de la película, mitad de los mensajes, mitad de los WhatsApp, mitad del... No alcanzas a ver el contenido profundo que tiene la película. Se tienen que dar un espacio. Yo creo que es una gran oportunidad para valorar el arte, el estilo y el auténtico cine, que es un espacio muy bien hecho, un espacio bien reconstruido, donde cada detalle participa en la narración, un excelente guión, un excelente actor y un director que sabe armar muy bien todos los componentes. Bien, pues ahí está la recomendación con Américo Fernández. Nos despedimos de nuestro auditorio en el Universo.